noches y bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Atando Cabos. Y hoy vamos a estar hablando de una situación que afecta a miles de personas, una situación que realmente es tremendamente importante, que significa lo que es el riesgo de perder tu casa. Yo creo que muy pocas personas cuando tenemos el hogar, tenemos la casa, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significa realmente que yo pueda tener mi casa? ¿Qué significa que yo pueda llegar todos los días a un sitio y tener esa sensación de tranquilidad y seguridad? Pues hay personas, y yo creo que muchos de nosotros sabemos, que están pasando por unas circunstancias tremendas, que significa el riesgo de poder perder tu casa. Esta noche tenemos en compañía a Juani, que es la representante de la plataforma de afectados por la hipoteca de ASPE, y con ella vamos a estar compartiendo un buen rato para poder hablar y llevarles un poco el mensaje de lo que significa no solamente el trabajo de la plataforma, sino también las circunstancias que experimentan las personas que viven este tipo de situaciones. Yo quería comenzar con una idea muy básica, ¿no? Fíjense que nosotros, los seres humanos, por naturaleza somos bastante territoriales y el ejemplo lo tenemos casi a mano todos los veranos. Nada más hay que ir a una playa y ver cómo cada uno de nosotros colocamos nuestra toalla, nuestra sombrilla, y durante unos minutos o durante unas horas ese espacio es nuestro. Nos molesta que alguien venga y te quite la toalla o te empuje un poco. Imagínense que esa situación, que es tan básica, que es tan sencilla y tan temporal, porque nada más dura el tiempo que estamos en la playa, llegue a ocurrir con tu casa, con ese espacio que se supone que es estable, que es un espacio donde tú desarrollas parte de tu vida. Y además que ocurra con una gran dificultad de poder enfrentarte a esa situación. Entonces, hoy con Juani queríamos darte la bienvenida, primero que todo, y comenzar un poco ese diálogo contigo, ¿no? Fíjate que hay personas, cuando yo hice una pequeña encuesta, y ahora me comentas un poco también, ¿qué pensaban? ¿A qué se le venía a la cabeza cuando yo les preguntaba qué significa para ti una casa, tener tu casa, ¿no? Y algunas de las respuestas fueron seguridad, tranquilidad, protección, mi espacio, darle seguridad a mis hijos, intimidad, un lugar fijo al cual regresar todos los días. En tu experiencia, Juani, ¿cómo son las personas que van a la plataforma? Pues mira, es que son personas normales, personas como tú y yo, como cualquier vecino de cualquier población, personas que han vivido toda la vida, porque desgraciadamente hay mucha gente que, aunque el gobierno nos diga que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, vienen con unas hipotecas pequeñísimas de 6.000 euros, de 9.000 euros, de 18.000, 25.000, con lo cual son hipotecas que llevan muchísimos años pagando, han tenido un puesto de trabajo y lo han podido pagar. A día de hoy sabemos el problema que tenemos con el paro y es uno de los desencadenantes de esta situación, acompañado a la ley hipotecaria que tenemos actualmente en este país. Entonces la gente cuando llega primero asustado porque no sabe qué es lo que se va a encontrar cuando llega a la plataforma. Gente que no conoce, decir y reconocer que tiene un problema que para ellos es un problema causado por ellos. Claro, porque es una cosa muy curiosa. Hay la idea de que las personas que llegan a esta situación es porque no pensaron bien las cosas, como que si fueran un grupo específico de personas que solamente tienen riesgo de llegar a tener problemas para pagar la hipoteca, pero como tú dices, son personas que hasta hace poco estuvieron con un trabajo, eran personas que cumplían con sus pagos mensualmente y ahora se ven en una situación de imposibilidad de pago, ¿no? De imposibilidad de pago, y como te decía, tenemos casos de muy poquito dinero, Ricardo, y es muy triste que tú vayas a negociar con una entidad bancaria, a decir, bueno, vamos a solucionar este problema, y te digan, no, es que nos vamos a quedar la casa. Cuando yo he pagado de esa casa durante a lo mejor 20 años y me quedan 3. Es que es súper triste. Imagínate el sentimiento que ellos tienen, lo primero, depresión. Claro. Total, sí. total, porque no saben lo que hacer, no saben cómo van a salir de esta situación, se sienten fracasados.
Sí. porque no han llegado a cumplir el proyecto que ellos tenían. O sea, es que son una cantidad de sentimientos los que se sienten culpables. O sea, ¿cómo te puedes sentir culpable cuando tú has estado haciendo frente a esos pagos mientras que tú has podido? No, y es que, como decíamos, fíjate que lo que me comentaban las personas en la pequeña encuesta, ¿no? Toda la sensación de lograr, ¿no? Porque la casa se asocia mucho a un logro, a ver alcanzado algo, ¿no? Y que eso se traduzca en sentir seguridad, tranquilidad, que sea un espacio de protección para los hijos, etcétera. Evidentemente que tú te sientes responsable, claro, ¿no? Y muchísimo más cuando se trata de los hijos, ¿no? De poder perder eso, la sensación de impotencia y de urgencia tiene que ser terrible, ¿no? Es terrible. A nivel legal, ¿qué protecciones hay? Bueno, pues para esta situación? A nivel legal, digamos que bastante poco, ¿eh? Bastante poco, porque tú te presentas en un juzgado y realmente necesitas un abogado. Tú no puedes ir en representación tuya. Ya tenemos la primera traba. Ahora, con la nueva ley que hay que pagar casi por todo, si no te puedes pagar una mensualidad de la hipoteca, ¿cómo vas a poder pagar una justicia que se supone que es de todos? Claro. Tampoco puedes. Luego, la ley siempre va en beneficio de la banca. Por eso siempre la banca siempre gana. Y en este caso es que es así, tal cual. Entonces, ¿dónde van? ¿Dónde acuden? Realmente están indefensos ante el poder. Y una situación, por ejemplo, una persona que empieza a tener una dificultad para afrontar la hipoteca, cuando llega a la plataforma, ¿ha pasado mucho tiempo? Los casos normales son, por ejemplo, he dejado de pagar 6 meses y voy a la plataforma, o han pasado, como dices tú, siempre muchos años y después es que me enfrento a la situación de ir a la plataforma. ¿Cómo es eso? Es que hay de todo, Ricardo, porque hay gente que viene y te dice, al mes que viene no voy a poder pagar el primer mes, y la mayoría sí que es verdad que ya vienen cuando ya se encuentran desesperados, cuando ya han visto que han ido a tocar todas las puertas y que ninguna han tenido una solución, y es cuando ya se sienten con fuerzas a lo mejor de decir, bueno, pues voy a luchar y voy a intentar que si podemos solucionar algo. Lo triste es que muchas veces llegamos tarde, porque cuando llegan ya es casi imposible. ¿Qué recorrido hacen las personas antes de llegar a la plataforma? Pues van esas puertas que van tocando. Lo primero que van es a las entidades bancarias donde adquirieron en su momento el contrato hipotecario. Esa es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, porque ellos, lo peor de todo esto es que en las entidades bancarias les dan largas y les proponen. Y tenemos la carencia, que es lo que primero te proponen. Es una carencia, no sé si la gente igual no sabe lo que es, entonces lo voy a explicar un poquito. Sí, una claro. carencia significa que ellos te dicen, bueno, usted no puede pagar 300 euros de la hipoteca porque su nivel de ingresos ahora es menor. Vale, pues vamos a solucionarlo. ¿De qué manera? Yo a usted le ofrezco que durante 3 años usted va a pagar nada más que la mitad de los intereses. Y claro, el afectado dice, ay, qué bien, porque a lo mejor esa cuenta le sale 75 euros o 100 euros. Y tú dices, ay, qué estupendo, voy a pagar durante 3 años. Es asumible. Claro, puedo pagarlo. Pero ahí hay un engaño, que no te lo dicen. Y es que mientras que tú pagas esos 100 euros, tú no estás pagando capital. Estás pagando la mitad de los intereses de tu hipoteca. El capital, nada. Pero la otra parte que te dicen ellos que el banco te la pone, pero te hace un préstamo personal. Con lo cual, pasado esos 3 años, tú debes tu hipoteca tal cual, debes los intereses que no has pagado durante esos 3 años y tienes un préstamo personal. O sea que la pelota es todavía más gorda. Pero es que ha habido gente que le han firmado hasta 3 carencias, con lo cual tenían a lo mejor una hipoteca, pongamos, de 60.000 y han llegado a 100.000. Es decir, que la sorpresa de las personas cuando se ven en esa situación tiene que ser tremenda. Claro, porque ellos confían. Ellos confían, es como lo de las preferentes, confían en la persona que está ahí, donde han ido siempre, donde los han atendido, donde les dieron en su momento la hipoteca sin ningún problema, y claro, confían en ellos. Tú vas con toda la confianza. ¿Y hay algunas, otro camino, no otro camino, sino además de las entidades, qué otros lugares suelen buscar ayuda las personas antes de llegar a la plataforma? Suelen buscar ayuda en las familias también. Vale. Las familias, pues a ver si les pueden ayudar económicamente a pagar la hipoteca. Que muchas veces pues ocurre que al final pierden ellos y hacen perder al resto de la familia, porque
empobrece. Claro, los tratan de usar como una especie de colchón, claro, de aval para exacto, poder confrontar un poco la situación. Y al final son 2 familias las que están sufriendo. Y luego creo que el ayuntamiento también lo tocan bastante, porque es verdad que pues el ayuntamiento se supone que es la institución que nos tiene que defender a los ciudadanos de una población y también la tocan. Y ya por último, igual hay veces que también van a algún abogado, algún asesor, les comentan, pero claro, hay que pagarle. Y como no pueden, claro. Y ya yo creo que el último recurso que vienen es a la plataforma. Yo creo que esos son los pasos más o menos que suelen dar. ¿Por qué crees tú que es el último recurso y no como el primer recurso a utilizar? Cuando se supone que en la plataforma tienen muchísima organización, bueno, ahora hablaremos un poco, que nos hables de los objetivos y eso, pero se supone que por la experiencia que tenéis ya habéis desarrollado pues una visión de cómo enfrentar más o menos las diferentes circunstancias. ¿Por qué la gente no va primero a la plataforma? Yo creo que es un poquito de vergüenza. Es la impresión que yo tengo, igual me equivoco y seguramente. Pero muchas veces es la sensación que a mí me causa, porque somos un grupo de personas desconocidas para el afectado, donde viene, nos encuentra allí y enfrentarte a decir, bueno, mi problema es este, es lo que te decía antes, la gente se siente responsable y se han creído que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que el problema es porque ellos no han pagado, no es por el sistema o no es por la situación que estamos viviendo o de la crisis o llámese estafa, que no lo sé cómo llamarlo. Entonces, creo que por esa sencilla razón creo que es el último recurso. La vergüenza que les da. Sí que es cierto que el primer momento cuando vienen e intentamos animarlos de que allí vamos a ser amigos, vamos a ser compañeros, nadie somos más que nadie, y sí que es verdad que el primer momento les cuesta un poquito, pero tú te das cuenta que cuando han pasado 5 minutos, esa persona ya se siente cómoda. Claro, me imagino que escuchando a los demás, claro, ¿no? y se dan cuenta que primero que no son únicos en el problema y que quizás hay explicaciones que no habían entendido o que no sabían, ¿no? Sobre por qué se da lo que se da, ¿no? Es que cuando una persona va con este problema y va a su entidad bancaria y el que está delante, el director, directora, llámese X, que les diga, no, pero es que tú tienes que buscarte trabajo porque tú tienes que pagarme. Y tú, si tienes que comer pan y aceite, tienes que comer pan y aceite, pero a mí me tienes que pagar, porque tú firmaste un contrato en tu día que tú tienes que asumir. Claro. O sea, esas son las barbaridades que les dicen a los afectados cuando van con este problema a las entidades bancarias. Claro, ellos llegan a la plataforma y dirán, ¿qué me van a decir aquí? ¿Me dirán lo mismo que allí? ¿Hay personas, por ejemplo, que te hayan comentado lo que pensaban que iban a encontrar en la plataforma, como una actitud antes de...? Sobre todo eso, que vergüenza, un poquito de vergüenza. Y luego eso, por gente que no conoce de nada, y luego los medios, qué medios tenemos, porque realmente carecemos de medios. Somos un grupo y el grupo es lo que hace funcionar la plataforma. Claro. Entonces, claro, mucha gente también pensará, allí un grupo de gente... ¿Qué me van a solucionar ellos? Pero está claro y está visto que la unión del grupo es lo que hace que consigamos las metas. Sí, es lo que moviliza un poco los objetivos. Tú comentabas al principio sobre las diferentes reacciones que habías observado, ¿no? En las personas. Y realmente, pues cuando empecé a hacer un poco la investigación, inclusive acompañándolos un poquito ese día que estuve que muchas gracias por la invitación, vuelvo a reiterarlo. Cuando quieras, ya sabes. Esa sensación de fracaso, ¿no? No solamente de vergüenza, inclusive de ansiedad, por no saber cómo enfrentar las situaciones. Y de hecho, una de las causas, yo creo que sería lo más lógico de entender que la ansiedad en estas personas es porque carecen de estrategias para saber cómo afrontar la situación, porque como no ven solución, antes de entrar, por ejemplo, en la plataforma, pasan por un periodo también tremendo de desgaste. Y yo lo que observo es que el desgaste no solamente es en los adultos, sino también en caso de que tengan hijos, a pesar de que seguramente hacen todo lo posible para que los hijos no sepan nada, no se enteren, pero eso implica un desgaste doble también para las personas. Claro, el desgaste que ellos tienen cuando tienen niños es decir, no tengo ganas de seguir hacia adelante, pero es que tengo un niño en mi casa y tengo que hacerlo por él. Pero está claro que tú no estás al 100%, con lo cual el niño no lo sabe realmente, no sabe cuál es el problema, pero sí percibe
que hay un problema, lógicamente. Es que lo perciben. Sí, es que hay una cosa que yo no sé qué pensarás tú, pero yo todos los años veo que hacemos prevención en cuanto a campañas para evitar que tengamos accidentes en la carretera. Pues hay campañas dirigidas también a prevención del consumo de drogas, que son situaciones que cada quien puede elegir, porque cada quien puede elegir subirse a un coche y hacer lo que quiera en el coche. Evidentemente que si hace cosas buenas y conduce bien no va a tener accidentes, ¿no? Pero cada quien también tiene la libertad de consumir o no consumir drogas también, pero hacemos prevención de ese tipo de situaciones. Pero yo no he visto que tengamos la previsión de algún tipo de educación dirigida a una decisión tan importante como es una hipoteca. Cada quien puede decidir cuando quiere comprar lo que le dé la gana, pero también como hay riesgos, como hay situaciones que no son estables, porque el trabajo no es una situación que digamos que es necesariamente estable, pues hace falta un poco de educación sobre lo que significa el proceso de una hipoteca, las cláusulas, ese tipo de cosas no se habla. Que va, no se habla. Y además es otra de las cosas que también la gente, yo creo que tiene o tenía confianza, es cuando iba y se sentaba delante de un notario que era el que daba fe de que lo que estaba allí leyendo era lo correcto. Cuando ahora han visto pues las cláusulas abusivas que tenían, los artículos tal, lo que significaban, porque claro, tú llegas allí y el notario, tú lo que quieres es tu vivienda. Y el banco te ha dicho que te la va a dar. Claro. Y tú llegas allí y empieza el notario, el artículo no sé qué, el artículo no sé cuánto. ¿Está usted de acuerdo? Y tú dices, sí. Porque tú lo que quieres es tu casa, tú no sabes lo que significa el artículo. O sea, realmente sí que debería de haber una educación. ¿Dónde? No lo sé. No sé si pertenece a políticos, no sé si pertenece a educación. Sinceramente no sabría dónde encajarlo. Pero creo que a día de hoy sí que deberíamos de tener más información de lo que firmamos o de cómo está la ley hipotecaria en este país. Por ejemplo, las personas que llegan a la plataforma, cuando tú los escuchas, cuando tú les comentas el artículo tal o la cláusula tal, tú notas que ellos comprenden lo que se les está diciendo. Cuando se los explica realmente en palabras de la calle, como yo suelo decir, lo entienden. Cuando han ido a notaría y les han dicho, no han sabido ni qué artículo era. O sea, no recuerdan ni el número. El vocabulario que podamos tener a la hora de comentar allí es un vocabulario de la calle, un vocabulario que casi todo el mundo entendemos y que luego tenemos la oportunidad de que si no lo entiendes, que levantar la mano, vamos, y se te explica otra vez. Con lo cual no hay ningún problema, no tenemos un tiempo porque tú has pagado 5 euros y vas a tener tu tiempo, no, allí el tiempo es de todos y para todos. Con lo cual que hacemos dos rondas, no hay ningún problema. Y hasta que las cosas no se quedan claras, lo hacemos. Es decir, que parte de lo que podríamos decir, aunque esto no es ese programa de educación que quisiéramos a nivel cuando tengamos que adquirir una hipoteca, ¿no? Pero una de las primeras cosas que sí tendríamos que comentar y decir claramente es que hay que preguntar y hay que aclarar cualquier cosa que tenga que ver con un contrato a nivel de una hipoteca. Es decir, tienes que saber exactamente lo que significa. Al mismo tiempo necesitas tener una persona que te lo explique adecuadamente, sea el notario o sea quien sea. Pero una decisión informada es una buena decisión. De hecho, la experiencia que tenemos algunas personas que hemos estado en el ámbito sanitario como paciente es que cuando te van a hacer un procedimiento y te dan el consentimiento informado, generalmente el médico te explica, oye, estas son las cosas que pueden suceder. Aquí, para que lo sepas, son las consecuencias o los diferentes riesgos. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no? Entonces, esa es una manera muy clara de que tú tomes una decisión informada. Claro. Sin embargo, no parece ser el mismo caso en todas las situaciones con respecto a los afectados. Para nada. Es más, tú firmas un contrato hipotecario que puede ser para 20 años, que no son 2 días, 20 años, 30 años, dependiendo de la cantidad y dependiendo de la edad de la persona que la vaya a adquirir, y es un contrato que tú firmas ante notario, que se supone que son tus condiciones, las que tú has cogido. ¿Cómo es posible que cuando llegas a la plataforma, después de 15 años, tú le digas al afectado, ¿me ha traído el contrato hipotecario? Ah, es que yo eso no lo tengo. Y dices, ¿cómo que no lo tienes? Ah, no, yo se lo quedaría el del banco. ¿Cómo es posible que tú tengas un contrato de 20 años de tu vida y que tú no tengas tu copia para saber qué es lo que tienes? Pues eso ocurre en casi todos los casos. Y resulta que lo más gracioso es que tú cuando dejas la previsión esa de fondos, cuando sacas tu hipoteca,
se cobran ese documento. Luego lo vas a pedir y te ponen pegas. ¿Por qué? Porque saben que tú vas a leer realmente, detenidamente, todo lo que hay en ese contrato. Está firmado ya. O sea que realmente poco se puede hacer. Pero si hay abuso, pues se va a denunciar. Que por lo menos tengan el documento. Claro, que por lo menos lo tengan. Además es que es suyo. Tú firmas un contrato de trabajo y a ti te dan tu copia. ¿Cómo de una hipoteca no te pueden dar una copia? Claro. Es que es ilógico. Fíjate que, claro, todos estos aspectos son aspectos que hablamos, por llamarlos técnicos, porque tienen que ver con documentos, que tienen que ver con firma. Pero detrás de todo eso, como dijimos antes, hay unas personas, hay seres humanos que en un momento dado comenzaron con una ilusión de tener esa casa, de tener su espacio, de tener su privacidad, de tener parte de lo que es el desarrollo de su persona, ¿no? Y se ven enfrentados a una situación donde prácticamente sin tener herramientas pueden perderlo todo, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hablar otra vez de esas tremendas sensaciones de ansiedad, de depresión inclusive, ¿no? Graves, que personas llegan a tener situaciones muy duras a nivel emocional, que lo que me hace reflexionar es que si la sociedad lo que busca es que las personas se mantengan integradas, ¿no? Y sean productivas dentro de ese proceso, ¿no? Lo que tenemos que darles oportunidad para que esas personas, dentro de sus propias posibilidades, puedan seguir desarrollándose. Porque si no, lo que estamos haciendo es construir un grupo de exclusión. Sí. Y un grupo de exclusión muy complicado de recuperar. Porque son personas que bajo las mismas situaciones no pueden arrancar otra vez. No pueden volver a empezar. Y yo me imagino que hay personas que tú has visto que de repente vienen con tanta desilusión que es un proceso de la propia plataforma tratar de darles ánimo. Claro, ¿no? bueno, yo muchas veces, vamos, no soy psicóloga para nada, ni somos ninguno de nosotros, pero sí que es verdad pues que intentamos decirle, pues mira, lo primero, no es culpa tuya, es la situación, vamos a partir de ahí, vamos a estar contigo, te vamos a ayudar. Sí que es verdad que el trabajo que hacemos personal es bastante de psicología, porque es verdad que vienen muy mal, gente que llega allí, llega llorando, gente que ha tenido que venir a la tercera vez porque ha llegado y nada más llegar se ha puesto a llorar y se ha tenido que marchar. O sea, realmente es un drama, es un drama. Y nosotros intentamos subirles el ánimo con gente que ya ha conseguido más o menos, porque es verdad que cuando hacemos una dación en pago, por ejemplo, y conseguimos un alquiler social, pues hay veces que lo celebramos, tristemente lo celebramos, pero claro, nos ponemos a pensar, si esta persona no llega a conseguir esto, realmente habría estado fuera de su casa y con una deuda de por vida. Con lo cual, es bastante productivo la solución que ha sido, bueno, un alquiler social y la deuda se la ha quitado del todo. No sabemos luego, dentro de 3 años, cuando ese alquiler acabe, qué es lo que va a pasar con estas personas. Pero por lo menos tienes 3 años asegurados de que vas a respirar, de que vas a poder, con la ayuda familiar, comer. Porque la ayuda familiar de mucha gente viene también cuando ya te dice, oye, que me queda un mes de cobrar de ayuda familiar. Pero es que esa ayuda familiar la han estado invirtiendo en la hipoteca. O sea, ahí es cuando yo me doy cuenta realmente la situación. Cómo una persona puede llegar a decir, bueno, yo tengo para comer 426 euros, pero es que debo 250 euros todos los meses de mi hipoteca. ¿Cómo pueden ser capaces de decir, yo pago mi hipoteca aunque no coma? Y es el sentimiento que tienen de culpabilidad el que les hace llegar a ese extremo, sí, porque el final va a ser el mismo. Sí, hay una cosa que yo, por ejemplo, esa tarde que los acompañé, no llegué a escuchar, que fue la palabra regalar, la palabra denme algo, ¿no? Es decir, yo lo que escuché fue busquemos soluciones, sí, ¿no? Algún tipo de solución de una renta, un alquiler social, ese tipo de cosas, sí fue lo que yo escuché. Lo que implica que las personas no están en un proceso simplemente para que les regalen algo, sino para solucionar un proceso en el cual se ven inmersos, que no tienen herramientas como solucionar. ¿Y qué objetivos tiene la plataforma aquí en ASPE desde que habéis iniciado el trabajo? El objetivo yo creo que es como en todas las plataformas, que es gente sin casa y casas sin gente. Con lo cual, el objetivo es que las familias que están en exclusión social
tengan una vivienda digna, porque el artículo 47 de la Constitución española así lo dice, con lo cual, si no puedo pagar la hipoteca porque he tenido un bache en mi vida o por la situación esta que nos hemos llevado, la crisis, o vuelvo a decir, llámese estafa o como que se quiera decir, nos ha llevado a esto, mínimo que yo pueda tener una vivienda donde yo llegue a sacar de mi hijo al colegio y tenga donde llevarlo. Exacto, sí. Que era lo del nido de antes, de que es donde tú te encuentras a gusto, donde tú estás deseando de llegar, a sentirte cómodo, a tener intimidad y demás. Entonces, nuestros objetivos son claros. Lo primero, que nadie se quede en la calle, nadie, que los bancos pongan alquileres sociales porque se están quedando con un parque de viviendas bastante grandes, y luego, sobre todo, que la deuda se les quite. Yo cuando firmé mi hipoteca, la firmé y me hicieron una tasación que superaba lo de mi hipoteca. Te digo la mía como la de casi todo el mundo. Sí. Con lo cual, a día de hoy yo no te puedo pagar y encima te he estado pagando X años, con lo cual tú has cobrado los intereses, vamos a dejarlo así. Tú te quedas mi vivienda y yo me quedo sin deuda. Porque se supone que mi vivienda vale más. Porque tú me la tasaste por encima de lo que tú me diste. Si mi vivienda vale más, ¿por qué encima me haces pagar durante toda mi vida, que encima no va a parar de subir los intereses, los gastos, las moras y todo ese rollo que ellos tienen? Pues no, vamos a dejarlo así. Nos evitamos los juzgados, no los colapsamos y los dejamos para otras cosas que son a lo mejor más importantes a nivel personal. Y vamos a llegar a unos acuerdos. Tú quédate en mi vivienda, sí, vale, yo, está claro, no la puedo pagar, quédatela, pero déjame vivir. Déjame vivir, porque también el que una persona cuando tiene un desahucio es o simplemente que ha dejado de pagar y ha conseguido la dación en pago, pero se tiene que ir a otro sitio. Sí. Vamos a ver, ¿por qué? Si tú esa vivienda no la vas a vender, si la vas a tener cerrada, si luego no vas a pagar impuestos, si luego no vas a pagar absolutamente nada y se te va a caer la vivienda. Pues esa, más que nada, es nuestra idea. Que encima, que si la familia no tiene que salir de su vivienda porque sigue siendo su vivienda y donde han invertido todas sus ilusiones, pues es una de las cosas más importantes. Que luego nos plantea la entidad bancaria, pues mira, es que ese piso no puede ser y tiene que ser otro, a las muy malas, está claro que lo que no queremos es que las familias se queden en la calle. Accederíamos. Pero en principio luchamos porque la familia se quede en su vivienda y que afecte lo menos posible a su vida cotidiana. Hay una cosa que también es verdad. Nosotros cada vez que vemos informaciones en los telediarios, pues casi siempre lo que vemos es el último momento, ¿no? El desahucio como tal. Y no nos damos cuenta de que existen todos estos procesos anteriores, ¿no? Y todo este proceso, vamos a llamarlo, por una parte, el sufrimiento de las personas, especialmente cuando se ven que no tienen herramientas para trabajar, pero también, por otro lado, ese propio proceso que lleváis desde las plataformas, que vais utilizando los recursos y la experiencia de tal manera de buscar una solución. Y yo vuelvo y repito, creo que la solución está orientada en que las personas, las familias, se reintegren dentro del proceso social, no se constituyan como unos entes aislados, porque eso a la final crea más problemas sociales, ¿no? Y dentro de ese proceso educativo que yo creo que, bueno, aunque no está estudiado directamente, pero cuando hablamos de niños y adolescentes que observan que a lo mejor sus padres no tienen posibilidad de enfrentar una situación y al mismo tiempo la sociedad no tiene herramientas para responder, ¿qué lección estamos dando ahí? Es decir, ¿qué lección estamos dando para esas personas que se supone que van a ser nuevos entes sociales? Lo que tenemos es que tener respuestas sociales para un problema social. ¿Qué crees tú que debería pasar desde el punto de vista legal para que no vuelva a ocurrir todas las situaciones de desahucios que estamos viviendo? Que te digo yo, no ahora, no el año que viene, sino dentro de 20 años. Yo qué sé, complicado. Partiendo de que también ha sido una estafa, porque lo que no podía ser es que hace en el 2006 una vivienda que hoy vale 20.000 euros, que las valen, porque el banco las está vendiendo a ese precio, y la persona que hoy la perdió en su momento, pues le costará 120.000 euros. Lo primero es eso, regular el precio. Es una de las cosas que creo más importantes. Regular el precio porque no valen tanto, creo. Luego, cambiar la ley hipotecaria, porque es una ley obsoleta total, está desde 1900.
pero es que desde Europa han llamado la atención a España. Entonces creo que la ley hay que cambiarla sí o sí. Y luego educar. Educar porque es verdad que en España también hemos tenido siempre el concepto de que la compra es lo mejor y a lo mejor tenemos que hacernos europeos ahora y decir, pues mira, pues a lo mejor lo mejor es tener un alquiler. No lo sé. Claro. Es una manera de a lo mejor reeducarnos todos, ¿no? El decir, bueno, ¿para qué quiero tener una vivienda fija mía, de atarme de por vida, de que me pueda pasar lo que nos está pasando, de no tener trabajo y de no poder pagar mi vivienda y tenerme que ir a la calle? Y tener hijos adolescentes, que a ver cómo se los explicas, y la vergüenza que ellos pasan, porque claro, ellos no van a decir, ha habido una situación mala, ellos lo que van a pensar es, mis amigos, que van a decir que somos pobres, que somos tal, que somos cual. Y eso es un drama para un adolescente. Yo creo que eso le puede causar una ansiedad y una depresión y llevarla acarreada por mucho tiempo, porque a lo mejor una persona adulta lo tiene más asumido y sabe cómo a lo mejor sin llevarlo. embargo, sufre un montón. Y también, vamos, no lo dudes, muchísimo. Muchísimo porque tiene gente detrás. Claro. También. Pero a lo mejor lo afronta de otra manera. Pero un adolescente, ¿cómo afronta esa situación? Es muy complicado. Sí. Entonces, cambiaría las leyes, pondría un precio justo a la vivienda y educación. Y educación. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que la parte de educación es fundamental, tanto para las personas adultas como inclusive los que están adolescentes y que empiecen a conocer cómo son los movimientos económicos, para que una vez que puedan tomar decisiones y quieran independizarse, puedan tomar decisiones realmente basadas en información real y de esa manera también un poco prevenir, ¿no? Yo creo que la intención del programa de hoy no solamente es un poco transmitir lo que significa la existencia de la plataforma y todas las plataformas que hay a lo largo y ancho de España, sino que existe un problema que es de índole social, que muchas veces solamente vemos la consecuencia cuando hay un desahucio y que aparece por la televisión, pero que detrás de eso hay un proceso de deterioro personal. Y que son por lo menos 3 años, o sea, cuando hay gente que viene y dice, es que ayer dejé de pagar y piensan que ya va a ser el desahucio. No, es un proceso muy largo y que encima empiezan los bancos a llamarte como 20 o 30 veces al día, a deshoras. O sea, es que es un machaque desde el primer día que tú dices es imposible pagar la hipoteca, no puedo pagarla, hasta los 3 años que puede durar el proceso, eso es insoportable. Insoportable. Por eso es que se ven esas consecuencias a nivel emocional. Claro. ¿no? Y quizás las personas piensan que, bueno, son 3 años de sufrimiento y quizás después se lo resuelven. El problema está en que a veces las consecuencias emocionales tienen una serie de efectos secundarios que no se curan en el momento, que no se curan a los 3 años, ¿no? Se curan quizás con mucho esfuerzo y con mucho tiempo. Juan, y de verdad que para mí ha sido un placer hablar contigo de este tema. Yo creo que es una situación social que va a seguir estando en la palestra, desgraciadamente, pero que también es importante que nosotros podamos transmitirlo porque no es una dolencia ajena, es una dolencia social. Y si nosotros estamos en una comunidad tenemos que entender de que si nuestra comunidad funciona bien, yo también funciono bien. Entonces, yo creo que lo importante de hoy es hablar contigo, hablar de la plataforma, invitar a las personas a que conozcan la plataforma, porque yo creo que es un recurso valiosísimo y que no tienen que esperar hasta el último minuto. Siempre cuando vienen antes de que el proceso esté muy avanzado, es muchísimo más fácil llegar a una negociación con la entidad bancaria. Siempre. Entonces, cuando ya el proceso está muy alargado ya cuesta. Cuesta, pero porque no tenemos tiempo. Hay un margen muy pequeño. Pero si lo cogemos al principio, a día de hoy el 100% se han solucionado. Mira, ese mensaje es muy bueno y es muy positivo. Entonces, yo creo que es lo importante también dejar muy claro a las personas si tienen previsión, si pueden acercarse a la plataforma mientras más temprano, pues muchísimo mejor. Para todos. Para todos, ¿no? Porque aquí en este sentido no solamente es que gana solamente la persona afectada, sino que de alguna manera u otra se busca una solución que también pueda ser conveniente para la entidad. Y no olvidemos, Ricardo, que todos somos afectados por la hipoteca. Los que pagamos y los que no pueden pagar. Todos. Mis hijos que no tienen hipoteca serán afectados por la hipoteca el día de mañana.
como esta ley no cambie y no sé, y se haga una solución de este problema, todos vamos a ser afectados por la hipoteca, directamente o indirectamente, pero todos. Juani, muchas gracias, de verdad. A ti, Ricardo. Haber conversado contigo sobre este tema que es bastante complicado, muy complicado, difícil. Quiero también enviarle un mensaje a todas las personas que están en la plataforma, que tuve la suerte de conocer. Un abrazo y muchísimo ánimo, porque son luchadores también y buscan soluciones. Y de parte de nosotros aquí en el programa, que es una cosa muy, muy pequeñita, pero queríamos que te llevara este detalle para vosotros, para ti. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Lo compartiremos con todos los miembros de la plataforma. Muchas gracias. Algo hecho a mano y como son las cosas, reciclando y utilizando los recursos a tope. Me alegro muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, encantado de tenerte. Gracias. Y gracias a vosotros otra vez por acompañarnos a un programa más de Atando Cabos. Y como siempre, los espero el próximo mes, el segundo martes del próximo mes. Y bueno, quédense con nosotros, que hacen muy bien. Así que buenas noches.